Y en esta tarde bien lluviosa, yo estoy con unos mates ya con Pamela Cáceres de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba. Sí. Pamela, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida por la invitación. a Ciudad U. Hemos Gracias. estado en otros programas, pero no todavía aquí en este magazine. Sí, así es cierto. Sí, bueno, estamos en plena campaña electoral para lo que va a ser quien va a regir los destinos de la ciudad de Córdoba. Ustedes ya tienen un recorrido en Córdoba trabajando, me decías 10 años fuera de cámara, ya hablaremos un poquito de la red. En estos días, contame cómo es la tarea para trabajar sobre esta idea de que todas las fuerzas que compiten empiecen a pensar realmente en que hay que llevar un plan de metas y que además no solamente eso, sino que después va a ser evaluado por eso. ¿Cómo es esa tarea? Bueno, esa tarea que nos damos desde la red es una tarea que tiene que ver con un objetivo que tenemos desde el año 1, que este año cumplimos 10 años, que es instalar la cuestión de la participación política de la ciudadanía, no solo limitada a elegir a nuestros candidatos o candidatas, nuestros representantes en el momento de votar, sino involucrarnos en la discusión de las políticas públicas que necesitamos, ¿no? Es decir, involucrarnos no solamente cada 4 años, sino mientras tanto. Claro, y no solamente durante la campaña, ¿no? No solamente durante la campaña, pero también durante la campaña, entendiendo de que tenemos que, digamos, forzar o contribuir a que se den debates serios acerca de un programa, en este caso para la ciudad, ¿no? Que tenemos que formar parte de ese debate. Y esto ustedes lo vienen haciendo hace un tiempo, ya esta va a ser la tercera ocasión. Ahora, ¿cómo es el mecanismo? ¿Ustedes envían las propuestas? ¿Cómo trabajan con las fuerzas políticas? Porque me parece que está bueno cortar esa parte de atrás. Sí, bueno, digamos, hay que entender que esto se da en un marco de una ciudad que tiene la particularidad de tener una instancia que se llama el Plan de Metas. Que como vos bien decís, ya hemos tenido 2 gestiones gubernamentales en la ciudad en donde se puso en marcha este mecanismo por el cual el gobierno municipal tiene que, al inicio de su mandato, contarle a la ciudadanía cuál es su programa de gobierno expresado en metas y anualmente rendir cuentas e informar acerca de los avances de ese plan de metas. Eso a nosotros nos ha generado, en una audiencia pública con participación ciudadana, eso nos ha generado a nosotros un marco propicio para que la ciudadanía se involucre en esas discusiones, ¿no? Rebobinemos un poquito. Este plan de metas está por ordenanza estipulado, ¿no es cierto? Exactamente. Contemos un poquito de eso, porque no fue una tarea sencilla, ¿no? No fue una tarea sencilla, fue una iniciativa que promovimos en 2010, unos meses antes de las elecciones que se dieron en 2011 a nivel municipal, desde nuestra Córdoba. No fue fácil porque lo que estábamos proponiendo es un mecanismo que facilita, por un lado, el control ciudadano, la posibilidad de monitorear desde la ciudadanía qué se hace, y además conocer con anticipación qué se proponen quienes gobiernan, ¿no? Y por otro lado, a quienes gobiernan la obligación de comunicar a la ciudadanía, de rendir cuentas. Dar cuenta de lo que... Dar cuentas, pero casi de manera directa a la ciudadanía en esos espacios que se llaman audiencias públicas. Entonces, todo ese proceso de discusión de la ordenanza fue muy interesante, se termina aprobando por unanimidad. Y bueno, y Mestre en su primer mandato fue el primero en ponerlo en marcha, en su primera gestión, ahora en su segunda gestión que está finalizando en diciembre. Y bueno, para nosotros eso significa que el contexto electoral en la ciudad significa estar discutiendo fuerzas políticas, propuestas de metas para los próximos 4 años, digamos. Algo que planteamos que esta ciudad necesita una transformación, necesita hacernos cargo y resolver problemas eterna e históricamente postergados. Bueno, esto que prometemos que vamos a hacer, ¿no? Desde hace tantos años que esperamos resolución, bueno, concretamente, ¿cómo lo vamos a plasmar en una gestión, en un programa concreto? Si pudiéramos hacer un parangón, ¿podemos decir que un plan de metas es un plan de gobierno o es otra cosa? Un plan de metas es un plan de gobierno, pero no un plan de gobierno en prosa, como digo yo, o en verso, ¿no? No es un plan de gobierno en verso, digamos, no es retórica, sino que es un plan de gobierno concreto que plantee de acá a 4 años qué espero lograr, ¿no? Y cómo espero lograrlo. Te pongo un ejemplo. Sí. Sabemos que 2 de los temas más importantes en la ciudad es la cuestión del transporte público o de la gestión de los residuos. Bueno,
De acá a 4 años, ¿no? ¿Qué espero lograr en materia de transporte, en términos de mayor apropiación y de mayor uso del transporte público, en materia de movilidad alternativa, de ciclovías, ¿no? O sea, ¿cuántos boletos más espero cortar, ¿no? Dentro de 4 años? A incrementar el uso. ¿Qué idea tengo para que los cordobeses se movilicen en la ciudad? ¿Y cómo voy a Exactamente. hacerlo además Sí, también, sí, no? sí. ¿Y qué me propongo? Digamos, concretamente me propongo mayor uso del transporte público para mejorar la movilidad sustentable de la ciudad, el tránsito, lo que fuere. O sea, es un programa de gobierno con metas de resultados concretas, ¿no? Y en este momento se le ha enviado ya a cada fuerza el material. Contame cómo es ese trámite. Bueno, lo que nosotros, nuestro trabajo electoral, digamos, ha consistido en realizar, no solamente a partir de la labor de los grupos de trabajo de la red, que está integrada por numerosas organizaciones y ciudadanos y ciudadanas, sino también en diálogo con otros ciudadanos de los territorios. Hemos desarrollado un documento que se llama Propuestas Ciudadanas para el Plan de Metas 2020-2023, consistente en 90 metas para la ciudad, y esas metas refieren a temas vinculados al desarrollo urbano, ¿no? Y al ambiente de la ciudad, que generalmente es lo más visible, digamos, en materia de infraestructura y servicios de la ciudad. Un eje que tiene que ver con la inclusión y el desarrollo, y un eje que tiene que ver con los temas institucionales, ¿no? Con la democracia, la participación, el funcionamiento. 4 ejes. 3 ejes. 3 ejes, ¿no? perdón. Inclusión y equidad, desarrollo urbano y ambiente, y democracia y participación. Dentro de esos ejes, temas, subtemas y metas para cada uno de esos temas y subtemas. Eso es lo que hemos enviado a cada una de las agrupaciones políticas, con la idea de que ellos, a partir de ese aporte y a partir de sus propias trabajo programático, que ojalá esperamos lo tengan, hagan una devolución a la ciudadanía contándonos cuáles son las propuestas que tienen concretas para su programa de gobierno, plan de metas, si ganan las elecciones. ¿Cómo lo reciben a esta cuestión que también los pone en un trabajo de poner allí en papel lo que están diciendo y cómo lo van a hacer, saliendo de los eslogans de campaña, ¿no? Yendo un poquito más a la profundidad de la cosa? Bueno, ¿cómo lo reciben en un contexto electoral? Generalmente, al menos en lo visible, digamos, hay una mayor apertura que no siempre hay en momentos no electorales hacia la ciudadanía. Pero por otro lado pertenecemos a una cultura política que no, que entiende que gobernar no es dialogar con la ciudadanía, ¿no? Viste que nuestra Constitución tiene este principio de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Me elegís y yo tomo las decisiones, y lo que nosotros proponemos y queremos aportar es una idea nueva de lo que entendemos por gobernar y por representar, que es, poder establecer un diálogo y escucha, digamos, a los ciudadanos para poder pensar juntos esas prioridades, esa agenda de gobierno, esas metas que nos proponemos, ¿no? Entonces ahí estamos en un proceso de aprendizaje. Claro. Quienes aspiran a representarnos, y también un proceso de aprendizaje para la ciudadanía, digamos. En estos casi 8 años hemos ido evolucionando, cada vez hay organizaciones, ciudadanos y ciudadanas que participan más, involucrándose en discusiones de política pública, pero también es un proceso de aprendizaje para la ciudadanía, ¿no? Y justamente, primero te invito un mate, ¿no? Dale, estamos charlando, esta linda tarde para tomar unos matecitos. Sí. Vamos a que nos cuentes un poquito la experiencia, porque por ahí a veces los medios nos quedamos con un título, sí, hubo la audiencia pública, concurrió el intendente. ¿Cómo ha sido la experiencia de estos años donde tuvo que dar cuenta el intendente y que incluso salió el porcentaje? Bueno, se cumplió el 60, el 61, el 62, el 62. Totalmente. ¿Cómo fue esa experiencia y cuánto tiempo duró? Esa experiencia, la verdad es que es muy interesante. Las audiencias públicas del Plan de Metas tienen la particularidad de que es obligación que el intendente concurra como informante a esas audiencias públicas, informe los avances, y la ciudadanía, organizaciones y ciudadanos que se anotan para participar puedan dar su opinión acerca de lo que observan de esos avances. Son audiencias muy numerosas, como te decía. La última audiencia pública fue hace muy poquitos días en el Consejo Deliberante. Estuvo el intendente municipal
Y fíjate vos que es una audiencia que dura 5 o 6 horas aproximadamente, es larga, con un enorme contenido desde el punto de vista de la discusión de lo que se hizo, de lo que se tiene que hacer o lo que vemos que no se hizo o se informa que se hizo y no se hizo. En términos de la discusión de las políticas de la ciudad, muy importante. Este año Mestre concurrió, pero a mitad de la audiencia pública se retira y vos te fijas cómo la ciudadanía dice esto es inaceptable, digamos, el intendente tiene que estar, tiene que escuchar a la ciudadanía, no es simplemente... Claro, porque ayer ¿no? interpelado también por los vecinos que integran la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, me parece, ¿no? No solamente los de Nuestra Córdoba, sino centros vecinales, organizaciones. Digamos, es abierto. Cualquier ciudadano, ciudadana u organización que se quiera anotar para hablar, la consigna es haber analizado el informe del plan de metas y tener algo que decir al respecto, puede participar. Y así ocurrió, ¿no? ¿Cómo lo fue sorteando esto el intendente Mestre? Me decís que en un momento él se levantó y se retiró. ¿Qué pasó allí? Y a ver, como la audiencia pública tiene la particularidad de que no es dialógica, ¿no? Paradójicamente, digamos, el intendente expone todos sus logros, generalmente no se hace hincapié en las dificultades, luego habla la ciudadanía, no hay un intercambio. Claro. ¿Sí? Yo creo que, digamos, y justamente ahí va una de nuestras propuestas, en estas propuestas de metas, ¿no? Que tiene que ver con lo institucional, las audiencias públicas para que sean más que una formalidad y cada vez se alimenten y contribuyan a mejorar las políticas públicas de la ciudad, requieren que haya una devolución. Esa devolución hoy el intendente no está obligado a hacerla, ¿no? Sería interesante que todos aquellos aportes críticos, no críticos que se hacen en esos espacios tengan una devolución por parte del Ejecutivo, digamos, que sepamos que es un espacio realmente válido y eficaz de participación ciudadana, ¿no? Bueno, eso hoy no ocurre, ojalá que vayamos mejorando, ¿no? Nuestras instituciones. Eso, un ejemplo. En tren de ir mejorando las instituciones, hablábamos recién fuera de cámara, ¿qué pasa con esta cuestión que habla de la gobernabilidad y que está desde el año 87 y que tiene que ver justamente con una situación que se da a partir de que una persona gana con su fuerza la intendencia de la ciudad de Córdoba? Contemos cómo es el panorama hoy y cómo se representan las fuerzas en el Consejo Deliberante una vez que se hace la elección. Bien, ese es un tema crucial, nosotros entendemos desde la red y muchas otras organizaciones, porque es lo que se llama la cláusula de gobernabilidad. Es una disposición que se genera, se aprueba a partir de la Constitución de la Asamblea Constituyente de 1987, que dice que las elecciones a nivel municipal deberán garantizar la mayoría en el órgano de representación, es decir, en el Consejo Deliberante, a la primera mayoría, independientemente del porcentaje de votos con el que gane. O sea, así ganes por un voto. Así ganes con el 10% de los votos del padrón completo. Sí. Si sos la primera mayoría, automáticamente tenés la mitad más uno de los concejales. De los ediles de la ciudad. Eso tiene, digamos, y a eso a veces aparece como muy lejano a la ciudadanía, digamos, o al ciudadano común, porque no entiende muy bien cuánto le impacta. Y realmente esto impacta estructuralmente en las posibilidades de democratizar los procesos políticos. ¿Por qué? Porque favorece la centralización del poder, no rendir cuentas, no discutir. El Consejo Deliberante básicamente es simbólico porque no tiene discusión, no puede ejercer verdaderamente el control del Ejecutivo, ¿no? Entonces, ahí, viste, se generan unas reglas del juego que, bueno, inclinan la cancha. Claro, digamos, y que ¿no? definen prácticamente todo lo que va a pasar por el Consejo Deliberante, va a pasar de manera casi automática. Exacto, y entonces ¿no? decimos, bueno, no gobernamos sino a través de nuestros representantes, pero las mayorías en el Consejo Deliberante no están representadas porque su voz no tiene ningún poder, ¿no? Buen tema para poner en agenda ahora, justamente con estas fuerzas, discutir esta cláusula de gobernabilidad. Totalmente, ¿no? que es a nivel provincial también, ¿no? Antes de que nos despidamos, quiero que me hables un poquito de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba. Tienen 10 años y la verdad que es justamente un ejemplo de ciudadanía en ese sentido, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que cada año nos sorprendemos de la permanencia de estos 10 años de construcción de un espacio que lo pensamos en red, una red
de organizaciones, en donde participan universidades, organizaciones sociales, vecinales, vecinos, investigadores, ¿no? Amplia, y en donde lo que nos proponíamos era justamente eso, ¿no? Generar canales de empoderamiento de la ciudadanía para contribuir desde ese espacio a las políticas públicas, apropiarnos de la discusión política también, democratizar las discusiones de la ciudad. Siempre decimos que no podemos transformar la ciudad si no democratizamos la ciudad. Y la verdad es que han sido años de muchísimo aprendizaje para nosotros mismos. Uno de los liderazgos fundadores de la red decía que nuestro propósito es transformar la ciudad, pero nuestro primer logro tiene que ser transformarnos a nosotros mismos, y eso ha ido ocurriendo, ¿no? A lo largo de estos años, aprender a trabajar juntos, desde miradas diferentes, pero con algunas cuestiones en común, ¿no? De la ciudad que queremos. La ciudad que queremos tiene que ser más justa, más democrática, más sostenible, y a través de esa mirada, de esos anteojos, tenemos que mirar todos los temas de la agenda de la ciudad, ¿no? No es la ciudad más justa, más democrática y más sostenible, no es tener el mejor equipo técnico, sino fortalecer los procesos de discusión y democratizar esos procesos, ¿no? Tal cual, y ahí me parece que está buenísimo lo que están haciendo ustedes, porque aparece otro actor en escena que es el que siempre también estamos reclamando, ¿no? Que son las instituciones, los vecinos, la gente organizada. Exacto. Y reclamándole también a sus representantes en este caso. Exactamente. Pamela, gracias por la visita. No, gracias a ustedes, para poder hablar de estos temas. Sí, claro, para eso estamos acá. Una próxima después o antes de las elecciones. A ver cómo... les contamos qué nos dijeron nuestros candidatos, candidatas. Queremos saber eso. Sí, ¿Dale? pasamos. Muchas gracias, Pamela. No.